Listo, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una clase más de Instinto Bursátil. Vamos a hacer el cierre del mercado. Vamos a conversar también un poco con respecto a lo que sucedió con los datos. Datos muy, muy malos para Estados Unidos, chicos. Realmente, sin caer en la exageración. Simplemente lo que es, ¿listo? Después de que nos habían sorprendido con el dato del mes pasado, ¿sí? Hoy nos sorprenden de una manera muy negativa, ¿sí? ¿Qué pasó? Tenemos nóminas no agrícolas, estaban en un anterior de 126.000, esperaban una creación de empleo de 58.000 en el mes de febrero, ¿listo? Y hubo una destrucción, ojo, destrucción de empleo de menos 92.000, ¿listo? En la parte de las nóminas no agrícolas. ¿Listo? Mientras que en la parte privada, ¿sí? En las nóminas privadas, igualmente no agrícolas, venían de una creación de empleo del mes de enero de 146.000, esperaban obtener una creación nuevamente en el mes de febrero de 65.000 y obtuvieron el escenario contrario, se destruyeron 86.000 empleos en esta parte. Estos dos datos hacen que la tasa de paro en Estados Unidos suba del 4,3% al 4,4%, cuando se esperaba que se mantuviera en el nivel actual del 4,3%. Los ingresos medios por hora se mantienen igual, cuando esperaban que se redujesen los ingresos medios por hora. Esto es inflacionista, ¿sí? Porque recuerden, chicos, eh, la norma básica, ¿de acuerdo? De los salarios con respecto a la inflación. ¿Listo? Si las personas están ganando más, generalmente gastan más. ¿Listo? Y la inflación se ancla a los beneficios o a los pagos que obtengan los trabajadores. ¿Vale? En ventas minoristas, fue un dato negativo en caída, pero menos de lo que se esperaba. Si estaban en el 0,0%, esperaban una caída al menos 0,3%, cayeron al menos 0,2%. ¿Listo? Y en las ventas subyacentes se mantienen igual. ¿Listo? Los ingresos medios por hora, vuelve y juega, también aumenta. Del 3,7 esperaban que se mantuviera estable en el 3,7, sube al 3,8. Y la tasa de desempleo en el mes de febrero cae del 8,1% al 7,9%. Chicos, son datos muy malos para Estados Unidos. Y Estados Unidos, como lo habíamos platicado en la clase anterior, se enfrenta a uno de las peores fenómenos, uno de los peores fenómenos que hay a nivel económico, que es la estanflación. ¿Qué traduce esta inflación, chicos? Aumento de precios generalizados, ¿sí? Una inflación que no cede, ¿sí? Y un crecimiento, está la inflación, disculparán mis dibujos un poco chambones, y un crecimiento, un Producto Interior Bruto que se estanca o cae, ¿listo? Eso es lo peor que le puede suceder a cualquier economía del mundo, ¿listo? La encrucijada en Estados Unidos es delicada, muy delicada. ¿Listo? Perfecto. Estos eran los datos que yo esperaba para la semana. Ya, como lo habíamos tratado en múltiples ocasiones, este era el verdadero tópico de la semana. Para poder determinar si el dólar americano, acompañado por la continuación de la guerra, iba a seguir actuando como un refugio e iba a seguir generando estructuras alcistas. Parecía que lo iba a hacer así. Yo decía, carajo, el mercado es el mercado. ¿De acuerdo? Pero no, parece ser que no aguanta. Sin embargo, seguimos dentro de una estructura alcista. ¿Listo? Después de que tenemos los datos, chicos, ya nosotros nos tenemos que adaptar a las estructuras como especuladores de bien. Sin embargo, estudiemos cuál es la posibilidad que espera el mercado en estos momentos para las siguientes reuniones del FOMC. Y todavía se espera una pausa para la reunión de marzo. Bien.
al 95,6% de probabilidades. Esto ya está más que descontado como lo hemos visto en diferentes ocasiones. Algo que me pone a mí eh, en una parte bastante amplia de incertidumbres y que me genera harta incertidumbre es que todavía el CME cuenta con una probabilidad superior o casi del 50% que las reducciones de tipos no van a llegar sino hasta julio, ¿sí? Todavía se espera que los tipos se mantengan altos hasta junio. Sí, hasta la reunión de junio. Recuerden que Powell se va en mayo. ¿Listo? Entonces esto también puede cambiar según lo que vaya diciendo el nuevo presidente de la Reserva Federal. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos decir con esto, chicos? Que hay datos mixtos, ¿sí? Que los datos y la geopolítica actual están complicando mucho las cosas, ¿de acuerdo? Porque si el petróleo sigue como va, miren, llegó a los $86 por barril, o está en los $86 por barril, alcanzó un máximo de los 87 y tiene unas altas probabilidades de llegar hasta los $90 por barril, ¿sí? Es una subida de toda la semana, fíjense cuánto subió el petróleo durante la semana de un 24%, chicos. 24-25% es un incremento brutal. Mientras que las hostilidades en Oriente Medio siguen, se incrementan y parece que no van a tener un final rápido como lo anticipaba Estados Unidos e Israel. Bien, esto apunta a que la inflación tiene el riesgo de repuntar, como lo habíamos visto en la clase anterior, lo que seguiría favoreciendo al dólar americano, teniendo en cuenta que la Reserva Federal no espera reducción de tipos sino hasta julio. Y recuerden que esto varía, ¿vale? Pero por el momento, las expectativas que nosotros tenemos para los siguientes 3 meses, incluido marzo, abril y junio, es de una pausa en los tipos de interés. Veamos si es real lo que nos está demostrando el CME. ¿De qué manera? Los bonos del tesoro. Los bonos de 2 años caen desde su máximo del 3,63 y cotizan en el 3,5. Esta es la única manera, chicos, o una de las formas más reales para poder verificar si lo que estamos viendo con los datos y lo que estamos viendo con las expectativas de la Fed va a suceder, ¿sí? Hoy por hoy los bonos a 2 años descuentan que los tipos de interés van a estar en el 3,5. ¿Listo? Si lo vemos a nivel de estructura, porque también son las mismas estructuras, el bono ha entrado en una tendencia bajista. ¿Listo? Lo que nos puede señalar que a pesar de que la Fed espera pausas de tipos de interés para las siguientes reuniones, después de todo no puedan mantenerse pausados todo lo que quieren hacerlo. ¿Listo? Y los tipos de interés reales, porque estos son los tipos de interés reales, chicos, que paga Estados Unidos con sus diferentes plazos, está volviendo al 3,5. Si sigue manteniendo un sesgo bajista en las siguientes sesiones, chicos, el dólar se va a debilitar. ¿De acuerdo? O se debilitaría por teoría. Y el oro y la plata comenzarían a subir. ¿De acuerdo? Veamos el de 10 años. Recuerden que los más importantes o los que más están viendo los inversores en estos momentos es el de 2 y el de 10 años. El de 10 años todavía se mantiene en el 4,13 y al mismo tiempo mantiene todavía una estructura alcista. Si el bono en la siguiente jornada o la siguiente semana pierde el nivel de los 4,12% y empieza a conservar o empieza a mantener una estructura a la baja, el dólar va a comenzar a perder terreno. ¿Listo? El de 30 años ya mantiene una postura más alta en el 4,77%. Pero fijémonos en los de más corto plazo. ¿Listo? Para saber qué acción va a tomar la Reserva Federal y la posibilidad de que el dólar se debilita. Si los bonos comienzan a mantener o empiezan a crear un nuevo ciclo bajista, es alta. Ya de ahí nos trasladamos al gráfico del dólar americano. ¿Qué nos muestra el dólar, chicos? Muestra un rebote fuerte después del dato, pero ya de ahí lo tumban. Bien. Sin embargo, sigue siendo alcista. ¿De acuerdo? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué tendríamos que esperar? ¿Qué sería lo adecuado? Que vulnere
contundentemente los 98,99, que fue el nivel previamente estructurado, ¿de acuerdo? E incluso los 98,94. A ver, veámoslo bien, seamos detallistas, como le explicábamos ayer a nuestro compañero Walter. Sí, estructura en el 61%, está por debajo del 61%, chicos, pero la vela es esta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la superación debe estar por debajo de los 98,94. Al momento de superarlo, si lo hace, se alinearía con todos sus correlacionados. El USD-CAD es bajista, el eurodólar es bajista, pero con lo que estamos viendo del dólar, solamente esperaríamos el cambio de ciclo para empezar a buscar compras. ¿Listo? Ya vamos a ver los fractales. La libra dólar era alcista desde ayer. ¿Por qué no tomamos la compra? Porque el dólar era alcista. ¿Listo? Entonces, como lo vimos, era una compra con mucho riesgo. Dani la tomó aquí, en Londres. ¿De acuerdo? Si la hubieras tomado en New York, hubiera salido TP, sin ningún problema. Yo por eso te pregunté, uy, yo decía, y Dani salió TP. Cuando no, pum, el stop loss. Ahí, preciso, ¿no? Eso duele, duele muchísimo. Pero bueno, el mercado siendo del mercado. ¿De acuerdo? El australiano dólar también esperaríamos lo mismo. En la jornada de Londres estructuró en el 78%, en los 0,7033, perdón, en el 61. Bien, y cae. Pero con lo que estamos viendo del dólar, esperaríamos lo mismo que estamos esperando con el euro. Simplemente un cambio de ciclo de bajista a alcista para comenzar a comprarlo. El dólar yen lo mismo, listo, es alcista, pero comprarlo es riesgoso, teniendo en cuenta lo que ya hablamos con el dólar, listo. El dólar franco era alcista, ¿de acuerdo? Pero actualmente vuelve a la baja. Y el australiano yen es bajista, ¿listo? Ahora, chicos, haciéndole backtesting a los australianos, me doy cuenta que están muy correlacionados también con el dólar. Y cuando el dólar es débil, el australiano es una de las divisas más fuertes. Cuando el dólar es fuerte, el australiano es una de las divisas más débiles. ¿De acuerdo? Eso es el sentido del backtesting. ¿De acuerdo? Ahorita solamente estamos haciendo un ligero resumen de lo que sucedió con los datos y ya lo vamos a profundizar. Bien, y practicamos backtesting, resolvemos dudas, preguntas, inquietudes. ¿De acuerdo? Wall Street es el que más siente el miedo a una parálisis en la economía estadounidense y mundial, ¿sí? Porque como lo hemos visto en muchas ocasiones, chicos, lo de Irán no solamente afecta a Oriente Medio, ¿sí? Ya lo vimos, muchachos, y recuerden que para entender la geopolítica solamente hay que aprender, o bueno, no solamente, ¿no? Pero para entenderla de una manera eficaz hay que aprender a ver un mapa. Hay que aprender a distinguir fronteras y el conflicto abarca toda esta zona, chicos. Todo esto que les estoy dibujando aquí abarca el actual conflicto. ¿Listo? Estas dos arterias, Hormuz y Bab el-Mandeb, son las arterias principales del comercio mundial energético. Bien, al momento de estar cerradas, todo se va a paralizar o todo está paralizado. Los precios de la energía y los fletes y las cadenas de suministro van a ir en aumento según lo que dure el conflicto. Eso va a ocasionar que la inflación vuelva a repuntar en todos los países del mundo, en todos. Nadie se va a salvar del golpe económico, chicos. Esto es una vuelta al 2020, 2022, ¿vale? Eso es lo que está pasando en estos momentos, ¿de acuerdo? Si se extiende el conflicto hacia Europa, pues el tema va a ser incluso mucho más complicado y ya estaríamos hablando de lo que conversamos en diferentes ocasiones, pues una tercera guerra mundial. ¿Listo? Wall Street, como les decía, es el que más lo siente, ¿de acuerdo? Es el que más empieza a sentir el miedo a esa posible esta inflación a la que se enfrenta la principal economía del mundo y a esa ralentización a la que se enfrenta el mundo en general, ¿de acuerdo?
Sin embargo, el SP500 ha entrado en un terreno bajista desde hace rato, desde febrero, inicios de febrero. Fíjense, chicos, nuestro backtesting, nuestra metodología. Bien, espérenme, lo veo bien. Sí, acá estaba. Teníamos rompimiento diario y luego hace el cambio de carácter. Si llega a perder ese nivel, el nivel actual que mantiene la estructura bajista de los 6.762, seguimos a la baja. Y Wall Street está enfrentando una posible corrección si llegase al nivel semanal de un, vamos a verlo con exactitud, aquí, 6%, 7%, es nada. ¿De acuerdo? Si pierde el nivel semanal, chicos, estamos hablando de una posible corrección ya de un 31%. Muchachos, los invito a que empiecen a estudiar, a que se empiecen a formar. Como les había dicho, ya en estos próximos días voy a comenzar el curso del Value Investing. Vamos a tener la plantilla de valoración y si el mercado nos da esta oportunidad de caída, muchachos, nosotros nos vamos a montar en la siguiente ola, porque la economía pues va siempre al alza, ¿de acuerdo? Estudiando los proyectos, pero entendiendo que este tipo de acontecimientos frenan esos mismos proyectos, ¿bien? Pero en algún momento se recuperará, ¿listo? ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿vale? Listo, perfecto. El SP500 cae, confirma una estructura bajista el día de hoy después de esos pésimos datos de Estados Unidos. El Nasdaq 100 se mantiene con una estructura bajista, estructuró el día de ayer también para venderlo. Es lo mismo, para que ustedes se den cuenta, chicos, el patrón se repite igual en todos los activos, en todos. ¿Listo? El Dow Jones, que es la economía real de los Estados Unidos, parece ser que sí está confirmando también esa posible esta inflación o esa posible ralentización en la economía de los Estados Unidos. Y al cerrar por debajo de los 48.458 entraría en un terreno bajista, al igual que el SP500. ¿Listo? Está corrigiendo en estos momentos un 6.22% y alcanzó una corrección de un 7%. ¿De acuerdo? Si llega a perder el mínimo en los 45.706, estaríamos hablando de una posible corrección que lo lleve como mínimo a los 38.038, significando una corrección del 24%. ¿Listo? Es un escenario que no vemos desde el 2022. ¿Listo? O incluso 2025. Sí, esto es 2020, sí, 2025. Bien. Muchachos, nosotros al momento de tener educación, ¿vale? La educación financiera y la educación correcta, vemos, o yo por lo menos veo este tipo de caídas como una gran oportunidad. ¿Listo? No sabemos cuánto van a durar los conflictos y las crisis que se vienen. Lo que sí sabemos es que se vienen grandes oportunidades. ¿Listo? Veámoslo de esa forma. ¿Listo? Es una manera también para luchar contra la ansiedad que pueden generar todo este tipo de eventos. ¿Listo? Yo aquí les quiero enseñar a perder el miedo frente a este tipo de acontecimientos. Ya en muchas ocasiones les he comentado, chicos, la humanidad ha estado al borde de la extinción en muchas ocasiones. Bien, nosotros no tenemos bajo control eso. Lo que sí podemos hacer es educarnos, estudiar, acumular la mayor cantidad de capital posible y entrar en la siguiente ola, chicos. Bien, como especuladores de bien, mientras tanto, entonces nos acoplamos a las estructuras. Bien, la estructura del DXY sigue siendo efectivamente alcista, ¿listo? Pero los datos fueron fulminantes. Fulminantes, chicos. Esto es, esto es terrible para la economía estadounidense. Miren, a ver, aquí está. Miren, ¿sí? Vienen en una tendencia bajista. Desde el 4 de abril del 2025 vienen en una tendencia claramente bajista en el sector laboral. ¿Ven? Miren, 2025. De 256.000 puestos de trabajo, hagamos la comparación interanual. Febrero. Incluso en febrero venían de 151.000 puestos de trabajo y de febrero del 2025
a febrero del 2026 se han destruido 92.000 empleos. Bien, entonces Estados Unidos la tiene muy difícil. Y ya saben que quien dice Estados Unidos dice el mundo entero. ¿De acuerdo? Cuéntenme, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud antes de comenzar a hacer el escenario de los correlacionados y saber qué oportunidades podamos tener para la otra semana? No, por mi parte, claro. Perfecto. Estaba viendo también así los mismos escenarios que tienes para los pares. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. Perfecto. Walter, no he revisado la tarea, ¿listo? Estuve ocupado en la mañana, pero déjame, yo la reviso ahorita y si algo nos conectamos nosotros dos o ya pues nos vemos el lunes, ¿te parece? ¿Listo? Perfecto, perfecto. Tú me avisas. Listo. Perfecto, sin embargo, también te agradezco mucho, amigo. Gracias, gracias por cumplir con los compromisos. Recuerden que es por el bien de ustedes mismos, pero eso me demuestra a mí el compromiso de cada uno de ustedes. ¿Listo? Y créanme que como le dije a Dani, ahí tengo en cuenta yo a más de uno del grupo que estoy seguro que va con todo, con instinto bursátil, ¿listo? Y conmigo, y que pues bueno, como yo le digo a mis hermanos, bueno, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? El buen comportamiento se premia y lo que yo quiero hacerles es también un impulso, ¿de acuerdo? En la misma profesión. Bien, entonces les agradezco por ese compromiso, por esa laboriosidad hacia el proyecto, ¿de acuerdo? Porque yo estoy seguro que eso también incentiva a los demás del grupo, o espero que sea así. ¿Vale? También le agradezco a Andrés de manera pública aquí de una vez para continuar con nuestro análisis por compartirnos su matriz de análisis de datos. ¿Listo, Walter? Para que te bases, tengas un ejemplo ahí con la matriz de Andrés y comiences a hacer la tarea que también habíamos visto con los datos. ¿Listo? Muy bien, chicos, vámonos a nuestra tarea. Ya tenemos el dato que necesitábamos ver. Ya tenemos el radar. ¿Listo? Tenemos un contra, que es la expectativa de pausa o recortes de tipos de interés de la Fed para las siguientes reuniones. Pero al mismo tiempo, esa expectativa la podemos contrarrestar viendo los bonos del tesoro. ¿Listo? Porque recuerden, esta es la realidad. Un ejemplo, muchachos, para que lo entiendan para que se me entienda de una mejor forma. Cuando nosotros vemos que los tipos de interés están en el 3,75, estos son los tipos de interés que tiene la Reserva Federal como tal para la deuda gubernamental, ¿de acuerdo? Para las deudas de los bancos, los intereses y demás. Pero cuando ustedes van a invertir directamente en Estados Unidos, ¿sí? Van a comprar la deuda de Estados Unidos, ustedes se tienen que dirigir es aquí, no a los tipos de interés de la Fed. ¿Listo? Ustedes se tienen que dirigir es a los bonos del país en cuestión, en este caso Estados Unidos. Y entender que si ustedes invierten en Estados Unidos a 2 años, Estados Unidos les va a otorgar un 3,54% a 2 años. Está muy por debajo del 3,75, 3,5 que tiene actualmente la Fed. ¿Listo? Por el contrario, si ustedes invierten a 30 años, miren a 30 años el interés que está otorgando todavía Estados Unidos. Casi, casi un 5%. ¿Listo? Está muy por encima de los tipos que tiene actualmente la Fed, ¿cierto que sí? O sea, si ustedes invierten a 30 años, este va a ser el interés anualizado. 4,76 si compraran un bono hoy. ¿Listo? Y a 10 años está en el 4,12 y cayendo. ¿Vale? Esta es la manera que podemos nosotros no comer completo solamente esta tabla, sino saber si realmente los bonos y el mercado de bonos está descontando ese dato futuro. ¿De acuerdo? Y los bonos hoy en rentabilidad caen con fuerza. ¿Listo? Lo que está favoreciendo al oro y de cierta manera a la plata. Bien. Recuerden que estos activos no los relacionamos directamente con el dólar.
mucho menos en la situación actual, porque son activos de refugio. ¿Listo? Y ahora, situación actual, nos podemos referir a guerra y a economía. Este es el cóctel perfecto para que las materias primas comiencen a subir. ¿Qué es lo último que falta? ¿Qué es lo único que nos haría falta, equipo? La estructura, ¿verdad? Necesitamos que la estructura sea la última que nos confirme. En La Plata es mucho más interesante, equipo. ¿Por qué? Vámonos a nuestro ejercicio. Aunque la temporalidad diaria, ¿sí? La tendencia del mediano largo plazo es bajista, corre el riesgo de lateralizarse, ¿sí? De estar aquí entre ese mínimo y este máximo, ¿vale? Con una probabilidad actualmente más alcista que bajista. Bien. Por el contrario, en la temporalidad del mediano plazo, H4 ya es alcista. Es impulso, retroceso. Bien. Con objetivos de Fibonacci aquí, en los 90 y $91 por onza. Pero en H1 todavía es bajista. ¿Listo? Vendemos. A nivel estructural puede que sí sea una buena idea, pero a nivel de datos, tanto, vuelvo y repito, macroeconómicos y geopolíticos, las ventas ya no se ven tan chéveres. Bien. Me gustaría más ver un cambio de ciclo que se alinee con la estructura H4 y empezar a comprar. ¿Listo? Veremos cómo durante este fin de semana evoluciona el conflicto en Oriente Medio y si va a más, chicos, prepárense porque las materias primas reventarían más al alza o deberíamos prepararnos. ¿De acuerdo? Lo único que no me gusta con las materias primas es el sentimiento, ¿no? Están extremadamente sobrecomprados. Bien. Entonces son como esos contra que lo ponen a uno a tomar buenas decisiones, ¿listo? Recuerden que no es precisión, es certeza, ¿de acuerdo? Y hoy las materias primas por detrás de los gráficos están más favorecidas al alza que a la baja. Pero veamos cómo termina de evolucionar ya el día de hoy y cómo comienza la semana entrante. Si llega a haber un acuerdo en Oriente Medio, o sea, un cese a la guerra, chicos, pues las materias primas podrían posiblemente seguir cayendo. ¿Listo? O incluso también podrían subir. ¿Por qué? Porque si llega un fin en la guerra, el dólar caería. Porque la Reserva Federal podría bajar tipos de interés temiendo el riesgo de un repunte inflacionario. ¿Vale? Entonces, bueno, chicos, el dólar estamos esperando el cambio de ciclo. En el USDCAT ya se dio. Me gusta que ya hay activos que nos están otorgando oportunidades para la siguiente semana. ¿Listo? Porque tenemos que recordar, como lo habíamos visto ayer, que el USDCAT es bajista. Su tendencia secundaria es a la baja. ¿Listo? Que tenemos objetivos de Fibonacci aquí y demás, es cierto. Pero también habíamos dicho que necesitábamos las confirmaciones de las temporalidades menores para poder querer buscar este objetivo. ¿Listo? Por el contrario, era riesgoso. Y también necesitábamos los datos. Los datos fueron pésimos, 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 chicos. Horribles, ¿sí? No se veía un dato así desde diciembre del año pasado. Bien, listo. Entonces fueron datos muy malos. Mientras que Canadá, por su lado, mejoró en su PMI y mejoró muchísimo. Bien. Si se pierde el nivel de los 1.3625 chicos, pues nada, se alinearían todas las principales tendencias que nosotros analizamos, diaria, H4 y H1, se alinearían a la baja. Si el dólar se alinea a la baja, chicos, el USD CAT es de ventas, ¿vale?
Nosotros ya tenemos nuestra metodología. Veamos el volumen. Ah, qué belleza. Es un movimiento real, acompañado por las instituciones, chicos, por los que mueven el mercado realmente. ¿Listo? Si este movimiento no hubiera tenido volumen, ahí es donde entra como lo complicado, pero sí lo tuvo. Veamos el retail. A ver, aquí está. Nada, está muy parejo. Empiezan a estar más comprados. Esto me gusta. ¿Listo? Para que favorezca las posibles ventas de la siguiente semana. Equipo, ya podemos ver qué nos espera la siguiente semana. ¿Qué primera oportunidad podemos tener la siguiente semana? ¿Listo? A pesar de todo lo que está pasando, tenemos una oportunidad de venta en el Just de Cat. Y si el dólar vuelve a la baja, chicos, el Just de Cat es de manual. El euro, lo mismo. Temporalidad del mediano plazo, del mediano largo plazo. Miren hasta dónde se devolvió, ¿lo ven? Siempre sucede lo mismo. Y puede caer otro poquito más. Tiene objetivos de Fibonacci en los 1,43, digo en los 1,1466, 1,1434. Bien. Sin embargo, la estructura del mediano plazo todavía es bajista, ¿listo? Entonces todo esto es lo que tenemos que tener cuidado. ¿De acuerdo, muchachos? Porque si el precio comienza a ser un ciclo alcista, por aquí de todas formas comienzan a correr riesgo esa continuación de compras o ese posible ciclo alcista que comienza a generarse. Bien, ¿quiere decir que vamos a vender ahí? No. Ya sabemos que si quisiéramos vender en esos puntos, tendríamos que esperar lo mismo, muchachos. Un cambio de ciclo. ¿De acuerdo? Si el precio sigue siendo alcista, acompañado por la narrativa, los datos y demás, este máximo comienza a correr riesgo. Y si se pierde este máximo, pasaría lo mismo que el Just de Cat. Las temporalidades en las que nosotros trabajamos, todas se alinearían en compras. ¿Listo? Pero hay que entender que ahorita, miren, el precio ya estructuró y si en la siguiente hora ya termina por encima de los 1,1592, esperaríamos oportunidad de compras en el euro dólar para la siguiente semana. Obviamente estudiando los datos y demás que nos esperan para la siguiente semana. ¿Listo? La libra dólar, lo mismo. ¿Cuál es su estructura principal? Es alcista. ¿Ven? X1. Esa es la información que tenemos en la temporalidad diaria. Temporalidad semanal es alcista. Mucho mejor. X1. Decíamos nosotros que si seguía manteniéndose bajista, podía llegar hasta aquí y seguir siendo alcista en el largo plazo. Pero vuelvo y les repito, muchachos, esta es la gran diferencia que existe entre la persona, entre el trader que solo se enfoca en los gráficos y el trader que combina absolutamente todo lo que hay que combinar, todo lo que mueve realmente los mercados, chicos. ¿Listo? Y los datos, vuelvo y repito de hoy, miren, otro dato más. No, miren el crecimiento que espera Estados Unidos para el primer trimestre. Es preliminar, pero esto es un catalizador nuevamente negativo para Estados Unidos. Hoy en vivo, miren, mientras estamos conversando en la clase, caen del 3% al 2,1%, con una tasa de paro del 4,4%, con una destrucción de empleo de casi 100.000 empleos en las nóminas no agrícolas y bueno, de 92.000 en las nóminas no agrícolas y de 86.000 en el sector privado. El cóctel perfecto, chicos. Vale. Entonces, ¿qué esperaríamos con la libra dólar? La libra dólar era compradora, ya estaba en tendencia alcista. Desde aquí, desde acá, miren. Cambio de carácter, estructura, aquí, nunca lo perdió. Bien. Si confirma el rompimiento de este máximo, esperaríamos simplemente los retrocesos y compramos. Si se pierde el máximo de los 1,3426, muchachos, la libra dólar tiene una probabilidad altísima de poder empezar a generar
un posible siguiente impulso. Impulso, retroceso, impulso. ¿Listo? De todas formas, quiero que estemos muy atentos con Reino Unido porque parece ser que quieren entrar en la guerra. ¿Listo? Parece ser que Reino Unido quiere entrar en la guerra. ¿De acuerdo? Entonces, pues, atentos con la libra. ¿Vale? Pero ahorita es compradora. ¿Listo? Y vuelve y juega. Si el dólar nos confirma bajista, chicos, sus correlacionados, según lo que están haciendo y acompañado de los datos junto a la narrativa actual, vamos en compras. ¿Listo? El australiano dólar, lo mismo. Tendencia secundaria, temporalidad diaria. ¿Qué tenemos? X1. Es alcista y ha venido siendo alcista desde hace mucho tiempo, muchachos. Bueno, desde mayo del año pasado viene siendo alcista. Reglas de las tendencias, ¿verdad? Mantengámoslo sencillo. Máximo creciente, mínimo creciente. 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 Máximo, mínimo, máximo. Y acá entra la pregunta. ¿Mínimo? Parece que sí. Con todo lo que platicamos, con todo lo que hemos conversado en estos últimos 40 minutos, parece que podemos volver a tener un nuevo mínimo creciente. Sin embargo, todavía nos hace falta que en la temporalidad del corto plazo vuelva a superar los 0,7039. Si eso llega a suceder, muchachos, tenemos una nueva confirmación para comenzar a comprar. Bien. El dólar yen, mismo juego, chicos. La estructura del mediano largo plazo es bajista. Chicos, si se nos acaba este Zoom, nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Tenemos pausas activas y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Para que empecemos a hacer nuestro backtesting. X1 y por acá ya empezaban a correr riesgo las compras. ¿Quiere decir que vamos a vender? Ya les he dicho en diferentes ocasiones, no. Y mucho menos sabiendo que su estructura del mediano plazo es bajista. ¿Qué es lo único que hace falta? La del corto plazo. Si se confirma la del corto plazo, tenemos otro par muy interesante. Todos los pares están